Oye, paréntesis, ¿ustedes vieron el documental ya de Patricio Guzmán, o no? El País Imaginario. Eh, yo no lo he visto, voy a ver la otra semana. Iba a ir este domingo, pero no pude. Pero vi ahora, me llegó por vía X, un videito de una entrevista que le hizo una periodista chilena, a él, Patricio Guzmán. Y es interesante, fíjate, ¿eh? Porque él sostiene que el estallido, habla de estallido y revolución, y dice que puede usar las dos categorías, lo cual a mí me dejó muy contento, pues yo usé la categoría revolución en los escritos que hice en esa época. Él lo admite. Pero después dice una cosa ya, más allá de los egos, muy interesante, dos cosas interesantes. Primero, que sus entrevistados son puras mujeres. Y entonces le preguntan por qué, cómo, y con esto estamos entrando en materia. Entonces, si estaba planeado, si... Entonces dice que no, que en realidad con su equipo fueron entrevistando, y a medida que iban entrevistando, las entrevistas como con más emoción, más fuerza, en fin, eran de mujeres. Y que la de los hombres eran más, no sé si se fome, eran menos, tenían menos fuerza, digamos. Entonces fueron quedando, y después dice, y nos dimos cuenta que, bueno, esta era una voz muy consistente, y es el momento de que, como de que se tomen la palabra, así que decidimos dejar solo a las mujeres. Bueno, ese es un dato. Y el otro que es interesante, que él dice que la fuerza inicial del movimiento, esto es como teoría de los terremotos, es de tal magnitud la, la ruptura de la placa, que él cree que esto no se para así nomás. O sea, que por más que haya una coyuntura confusa, etcétera, etcétera, no, esto va a continuar. O sea, no, o sea, es muy revelador de una sociedad que estalló. Y ahí vuelve al concepto de estallido, una sociedad que en algún momento reviente. Y por lo tanto, más allá de los manejos, más allá de las confusiones, de las manipulaciones, en fin, eh, él tiene confianza, dice que es optimista y que las cosas van a cambiar. O sea, es imposible que Chile siga siendo el mismo. Bueno, con esta doble introducción del compañero Guzmán, de optimismo histórico por una parte y de adhesión a una cierta mirada feminista de la historia o de la coyuntura, entonces presentamos a nuestras invitadas de hoy. Voy a partir por Dayana, que yo no la conocía. Nos sugirieron que la invitáramos y estamos muy contentos que hayas podido acceder. Que entiendo que Dayana fue convencional, así que podemos preguntar muchas cosas desde dentro. En segundo lugar está Sofía. Sofía fue líder estudiantil en los años 2018 y figura nacional. Y además ha escrito después el LOM, tiene gran pluma y es una gran escritora. Y Sandra, que es nuestra decana, yo tiendo a pensar en las historias del feminismo, ya todas mis estudiantes te citan, las que trabajan en temas de mujeres, y por lo tanto empieza a convivir con otras grandes figuras del feminismo criollo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que todas nuestras invitadas son estrellas, digamos, tienen una experiencia muy potente, digamos, con el movimiento. Y esta es una invitación a conversar, digamos. Entonces yo les escribí diciéndole que pudiéramos tener una presentación inicial de cada una de no más de 15 minutos para después poder conversar. Y la idea de la presentación, para decirlo así casi en lenguaje chileno, es cómo le fue a las mujeres con la nueva constitución. Es una manera un poco simplona de decirlo, pero en el fondo la tónica que hemos usado hasta ahora con distintos movimientos ha sido preguntar, bueno, cuáles han sido sus logros, cuáles son los desafíos, logros, dificultades y los desafíos que siguen viendo para adelante. Pero simplificando, la pregunta puede ser así, pues, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido o cómo les fue con este proceso de la Convención Constitucional? Entonces, no sé si partimos así como les presenté, vamos a partir por Dayana, ¿sí? Adelante. Buenas tardes, un gusto conocerles, saber cómo se tejen los movimientos sociales desde todos los rincones. Bueno, contarles que yo soy docente, soy profesora de aula de una escuela en Tocopilla, y junto a movimientos sociales, a una organización de mujeres, a la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y a las asambleas que luchan de Calama,
decidimos disputar este espacio con el feminismo de los pueblos, con un ecofeminismo igual, para ir a defender la cuerpa y el territorio, y como que eso fue lo que nos movió principalmente, y llegamos, logramos irrumpir en ese espacio, y sin duda que de todo el resultado hay un trabajo hermoso tejido desde afuera, y que nosotros un poco tratamos de mantener dentro, y que se vuelve norma constitucional. En el capítulo de derechos fundamentales, por ejemplo, podemos ver ahí un trabajo profundo desde las organizaciones, de cómo el feminismo y desde distintos lugares logra ser la primera iniciativa popular en ingresar a la discusión, al debate constitucional, con los derechos sexuales y reproductivos, por una vida libre de violencia. Las mujeres ganamos en este texto constitucional. Sin duda, las temáticas de género permean todo el texto, desde lo más cotidiano a lo más complejo, que es la distribución del poder. Somos el primer órgano paritario en el mundo, y se nota. Aparecieron los problemas de las mujeres en este texto y se les busca dar solución, lo que nosotros igual vemos con bastante alegría, con esperanza en verdad por las niñeces. Eh, el tema de la educación sexual integral que aparece en estas 3 páginas que hay de educación en el texto, que también ingresa a través de la red de docentes feministas articuladas, logran ingresar esta iniciativa que se convierte en el artículo 40 del texto. Además de en objeto y fin de la educación, señalar que el objeto y fin de la educación sea no sexista, o sea, lo más difícil son los cambios de mentalidades, y eso no lo vamos a conseguir de otra forma que no sea la educación. Entonces, sin duda existe un avance importante, el reconocimiento del trabajo doméstico, eh, el tema de la vivienda, tiene un párrafo, un inciso que habla sobre la protección de viviendas de acogida para las personas que sufren violencia, que entendemos que es algo que nos afecta directamente. Entonces, y además de todas las organizaciones, las mujeres que presentaron las demandas por la semilla, o ese articulado que lleva ahí, lleva el nombre de mujeres campesinas, de Anamuri, que articularon y estuvieron acompañándonos durante todo el proceso para que la norma quedara. Lo mismo con Chile Mejor sin TLC, que lamentablemente fue una de las grandes pérdidas, pero fueron demandas impulsadas por mujeres desde afuera y que fueron parte del debate constitucional. En su mayoría queda en el capítulo de derechos fundamentales, a través, por ejemplo, la protección de las personas cuidadoras, que sabemos que también es un trabajo que mayoritariamente queda relegado en las mujeres. Entonces, tenemos en esa área muchas alegrías. Yo creo que ahora el gran desafío es seguir este trabajo de educación popular, para que las mujeres conozcamos el texto, para que sepamos que existen las disidencias, que aparecemos sujetos y grupos históricamente excluidos. Entonces, y de ahí que todas las mujeres del mundo popular puedan conocer que esta propuesta le busca proteger la vida, desde la infancia hasta la adultez, incluida la vejez, porque asegura la seguridad social para aquellas mujeres que por cuidar y trabajar no tienen remuneración. Eso es cuanto de las alegrías que se pudiesen compartir. Ahí sí, te va mal. Sí, Ahí sí. ahí sí, ya. No, te iba a preguntar, ya que tú fuiste convencional, ¿y cómo evalúas el clima que vivieron ahí en la convención? Eh, y fue muy difícil, muchos debates. ¿Cómo fue recepcionada las posturas de ustedes? ¿Cómo fueron recepcionadas? Yo diría que en general
el clima de nosotras, la colectiva dentro de la convención se genera una colectiva feminista que era uno de los espacios más transversales que tenía representación de independientes y movimientos sociales, los partidos políticos. Obviamente no estaba cierto sector que entró con una campaña de no querer colaborar y de no ver en verdad las demandas de las mujeres como una problemática de sociedad. Y genera espacio, un espacio bastante agradable. Por eso, en su mayoría, las demandas de las mujeres se ganan por harta mayoría dentro de la convención. Sin embargo, existía otro espacio que era ya más ampliado, en donde estábamos todos y donde existe una constante desacreditación, en verdad, a quienes habíamos entrado, porque no éramos abogadas o porque en verdad no representábamos un partido político o cuál era nuestra expertise en ciertos temas. Y ese sector fue más que nada desde el momento uno. O sea, yo creo que hubo dos grupos. Es paradójico y una vergüenza que ahora hablen de amor cuando sus discursos estuvieron llenos de odio y cero ganas de construir. O sea, como eso fue muy hostil. Sin embargo, yo creo que la fuerza y el olor a mundo popular que se impregnó en ese edificio y en ese espacio genera que dentro de todo lo dificultoso del desafío del tiempo, de en verdad dedicarle mucho tiempo a esto, porque si no, de otra forma no llegábamos. Y a pesar de que las jornadas eran extensas, en el trabajo con el sector que sí quería construir y quería llegar a acuerdos, era bastante amigable. O sea, solo hubieron discusiones. Yo creo que muy importante fue aquel informe del agua, que traía el estatuto del agua, de las minerías, y que fue rechazado por un sector de forma imprevista. Creo que fue lo más duro dentro de las días de votación en general. Pero sin duda creo que marca en el debate, se ingresan los movimientos sociales y eso permite también que el tejo sea tirado mucho más lejos y que a nosotros adentro nos permitiera esta negociación o en esta conversación inclinar la balanza a lo que realmente las organizaciones mandataban. Porque sería también mentir decir que se ganó absolutamente todo y en todas las áreas. O sea, se perdieron cosas sin duda, pero de lo que se ganó fue con el tejo pasado que ingresaron los movimientos sociales. En agua, en vivienda, en salud, en trabajo, en derechos sexuales y reproductivos, en educación sexual integral y en tantas otras materias. Entonces, como fue de dulce y agradable ese espacio. Vale. Bueno, gracias a Maya. Sigamos con Sofía, pues. Bueno, muchas gracias por la invitación. También agradecer aquí en este espacio a Dayana por permitirme ser parte de su equipa constituyente, que fue el espacio en el cual yo trabajé dentro de la convención, donde me tocó dar las luchas también justamente en la Comisión de Derechos Fundamentales principalmente, que fue un espacio bien duro, donde está también la mayor concentración de normas dentro de la Constitución y también la mayoría de las normas que se aprueban a partir de iniciativas populares de norma, o sea, que vienen justamente de las organizaciones sociales. Yo creo que en primer lugar hay que decir que, bueno, que no es fácil para los movimientos feministas y de mujeres estar en espacios jurídicos, estar en espacios de formación y creación del derecho, ¿no? Porque el movimiento feminista o los movimientos feministas y de mujeres han sido siempre movimientos que han estado una pata adentro, una pata afuera, o sea, siempre que han estado en contravención con el mundo de las leyes, y que también han tenido diferentes disputas también con lo que significa la democracia liberal y cuáles son efectivamente los logros que pueden alcanzarse en esos espacios, pensando el derecho como un orden masculino, ¿no? Y además las democracias contemporáneas como aquellos espacios que han reconocido históricamente a las mujeres como una idea de minorías, o como una alteridad, una otredad insuficiente para estar dentro del espacio público del derecho. En este sentido, la Constitución del 80 es bien clave, porque no reconocía a las mujeres ni siquiera en una sola palabrita. Fue recién el año 98, bueno, con la reforma se incorpora el 99, cuando se agrega la palabra mujeres a la Constitución del 80,
solamente para decir hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y con una visión de familia que viene del Código Civil, que es muy clásica, una familia, digamos, muy tradicional, y que ha sido también la razón y por la cual muchos cambios y reformas han sido tan tardías en Chile, como por ejemplo la ley del divorcio, que fue recién en el 2004, el cambio de los hijos ilegítimos, o sea, que fue el 98, o sea, como cuestiones que en realidad, perdón, el 89, cuestiones que en realidad ahora nos parecen muy lejanas, pero que en realidad no son tan lejanas, o sea, no es hace tanto tiempo que esas cosas cambiaron, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar, como decía Dayana, hay que reconocer, claro, que el hecho de que esta convención haya sido paritaria es un cambio realmente estructural en la forma que se ha entendido la política en Chile si pensamos que el Congreso, antes de esta convención, bueno, incluso después de esta convención, porque sigue teniendo las mismas reglas que antes, no varía mucho su composición de mujeres, ¿no? Había sido un 23, un 25% antes y ahora es un 33%. O sea, no logra tampoco una modificación muy radical en términos de la composición femenina. Y entonces se nota esta preocupación que hay de temas que antes simplemente no existían en la política o que derechamente eran considerados como no políticos, o sea, que eran parte de la esfera íntima, privada, y bueno, eso no se discute en este espacio, ¿no? Entonces yo creo que como primera cosa que hay que rescatar es el preámbulo, el hecho de que la Constitución parta diciendo nosotras y nosotros. O sea, ahí ya hay un reconocimiento en términos de nombrar otras formas que no sea el masculino universal. Hay un lenguaje inclusivo en toda la Constitución y hay una preocupación por la Comisión de Armonización de que así sea. Cuestión que también fue súper cuestionada en su momento, no solamente por la Convención Constitucional, sino que ya desde ahí lo está mostrando Mario, ya desde la misma, digamos, revuelta feminista del 2018, que se cuestionaba mucho la necesidad del lenguaje inclusivo. O sea, esto se empezó a hablar en muchos espacios, tanto escolares como universitarios, y esto fue muy cuestionado, vieron varios seminarios sobre ello, varias discusiones en prensa, etc. Entonces yo creo que desde ahí hay una decisión política en términos del lenguaje de la convención que es muy interesante, ¿no? En segundo lugar, hay, bueno, efectivamente una definición de democracia, ¿no? O sea, que tiene que ver con que la democracia se define como paritaria e inclusiva en el artículo 1. O sea, la característica de nuestra democracia es paritaria e inclusiva. Si no es paritaria e inclusiva, entonces no puede ser democracia. Entonces hay una reconfiguración de lo que se entiende, ¿no? Como por la democracia tanto representativa como directa como comunitaria, bueno, aparte que se agregan esas otras formas de democracia que no existían tampoco en nuestro orden institucional, no habían existido nunca. Y se agrega obviamente en esta línea un mandato de integración y de incorporación tanto para el sistema electoral como para las organizaciones políticas, de alcanzar esta idea de paridad que no solamente incluye a mujeres, sino que también se reconocen diversidades y disidencias sexuales, ¿no? O sea, hay otras categorías de ser en el mundo, más allá de hombres y mujeres, que podríamos decir lo que ya teníamos desde el 98 con la Constitución del 80, que es hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ahora aparecen otras categorías que son disidencias y diversidades sexuales, que son categorías mucho más amplias y abiertas, que probablemente una ley no va a poder definir lo que es una disidencia sexual ni lo que es una diversidad sexual, lo cual también es interesante, ¿no? Porque son categorías muy fluidas y que están igual en contraposición en ese sentido con la norma todo el tiempo, pero que se incorporan, ¿no? Y ahí también eso en ese sentido, o sea, para mí, yo lo pienso como en el futuro va a ser muy interesante ir viendo cómo esto se va realmente a agregar dentro de los mecanismos de las organizaciones políticas como para, no sé, si se va a hacer un catastro de quienes pertenecen a estos grupos LGTBIQ+, cómo se va a ir definiendo esto en relación a nuestra identidad y orientación sexual, ¿no? O sea, como también esto también
va generando nuevas formas de normalizaciones y cómo luchamos contra eso. Frente a esta idea de igualdad formal, que era como hombres y mujeres son iguales ante la ley, tenemos una nueva categoría que es la igualdad sustantiva, ¿no? Que es como, ya no solamente está esta idea de que somos iguales ante la ley, ¿no? O sea, como la ley como una única norma para todos y todas, y todos en realidad, más que todos y todas, sino que todos en masculino, sino que en realidad para alcanzar la igualdad, el Estado está mandatado a crear mecanismos y medidas afirmativas para que los grupos que han sido históricamente excluidos puedan de algún modo alcanzar esta igualdad, ¿no? O sea, y estas medidas afirmativas son muy amplias, ¿no? Porque dependen también de cuáles son las categorías de exclusión. Entonces, esta idea de igualdad sustantiva que queda consagrada en la Constitución es muy interesante y se contrapone mucho a nuestra tradición constitucional de la igualdad como algo que es solamente una ley que es igual para todos, ¿no? Y eso es muy controversial también dentro del mundo del derecho, por supuesto, porque es como casi como romper la idea de igualdad, básicamente. Y se confunde mucho con esto de la supuesta discriminación positiva, pero fue una ganada que en realidad hizo harto sentido dentro de la convención, y que en realidad también como los varios tratados internacionales de derechos humanos lo han ido consagrando también, fue posible avanzar en esta línea y claro, consagrar estas medidas afirmativas que están en el fondo como van a tener que ser garantía de parte del Estado. En esa línea, evidentemente hay ciertos derechos, como decía Dayana, que son como de algún modo más relevantes o que tienen como mayor connotación feminista, como para poder alcanzar justamente esa igualdad sustantiva. Y que fueron también parte de la agenda que se presenta de las organizaciones feministas, como el derecho a la vida libre de violencia, la educación sexual integral, la educación no sexista, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, y el derecho al cuidado, propiamente tal. Y creo que es súper importante pensar en el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como se incorpora un sistema integral de cuidados. O sea, se establece un mecanismo de garantía para que esto sea efectivo y se reconozca efectivamente, digamos, el trabajo de cuidados como un trabajo socialmente necesario que pueda ser, a través del cual se puedan reconocer, establecer medidas de corresponsabilidad por un lado, así como también de remuneración. Pero además, dentro de otros derechos, se incorporan la perspectiva o el enfoque de género, como por ejemplo, claro, como uno de los principios de la educación, a través de pensar la educación como no sexista, también dentro de la salud, que es una cuestión también súper novedosa en esa línea. Dentro del derecho al trabajo se habla de igual trabajo, igual salario, pensando en la brecha que tenemos actualmente entre hombres y mujeres, que sigue siendo del 28% más o menos, entre hombres y mujeres que hacen igual trabajo. Y también se habla de este derecho a la conciliación de la vida familiar y el trabajo de cuidados, además de la protección de los derechos reproductivos en el trabajo. Bueno, como decía Dayana, justamente se crean estas viviendas de acogida para violencia de género en el caso del derecho a la vivienda. En el derecho a la ciudad también se habla de asentamientos humanos libres de violencia, o sea, el derecho a vivir en asentamientos humanos libres de violencia. Además se reconoce el derecho a la autonomía, a la identidad y al espacio digital libre de violencia, que también es un derecho que afecta principalmente a niñas y mujeres. Y dentro de los sistemas de justicia, para ir cerrando quizá con eso y quizá como con cómo se integra la regla de paridad, hay una cuestión muy, muy interesante que, bueno, que se ha empezado a aplicar por algunos tribunales que lo han decidido de ese modo, ¿no? O sea, pero se establece en el artículo 312, para ser exacta, que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. O sea,
Si bien, por ejemplo, vimos hace unos días atrás cómo se resuelve el caso de Martín Pradenas, digamos, con enfoque de género, y es como una gran noticia que se haya incorporado esa perspectiva, por ejemplo, para decir que habían ciertos estereotipos de qué es lo que era ser mujer, en ese caso en particular, y cómo se habían instalado esos estereotipos dentro de los relatos de las víctimas. En este caso, ese enfoque sería un enfoque como un principio que tendría que regir la función jurisdiccional en su conjunto, pero además otro enfoque que se incorpora dentro de la función jurisdiccional, que es súper interesante, es el enfoque interseccional, que en nuestra jurisprudencia tiene muy poquito reconocimiento actual, que es en el caso de Lorenza Callehuán, en el caso con lo que dio, digamos, cabida a la ley Sallén, considerando justamente las diferentes formas de discriminación y vulneración de derechos que se viven justamente ya no solamente en términos de género, sino que como las intersecciones entre género y raza en este caso generan tipos de discriminaciones tales como el hecho de parir engrillada y todo el tipo de discriminación y vulneración que significa, por ejemplo, tener que vivir una maternidad en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí también ese enfoque interseccional se incorpora, lo cual nos da ciertas luces, creo, o sea, y para mí una de las cosas más relevantes que se haya incorporado esto, de cómo podríamos ir como trazando un camino de interpretación entre la plurinacionalidad y los avances feministas, ¿no? O sea, como pensar que esto no es, por un lado, los avances feministas y por otro lado, los avances que tienen que ver con plurinacionalidad, que es lo que hablábamos hace un par de semanas atrás, con Claudio, sino que hay fórmulas dentro de la misma Constitución de ir interpretando los principios de modo que estos puedan ir considerando, bueno, en este caso, todas las formas de vulneración de derechos que puede vivir una mujer que, bueno, que históricamente las han vivido, ¿no? Pero que se puedan considerar dentro de la jurisdicción y dentro de los sistemas de justicia. Y que tanto las luchas que han llevado adelante los movimientos indígenas como el movimiento feminista tuvo hartas conversaciones también dentro de la convención para que esto pudiera cuajar, digamos, ¿no? en ciertos principios, como lo es el de interseccionalidad. Y solo para terminar, decir una novedad en términos de la paridad, ahí para darle el paso a la Sandra, que se considera también por lo que sucede dentro de la paridad, en términos de que justamente, claro, con la regla de paridad como un techo, en términos de que tenía que ser 50-50 la composición, bueno, 55-45 la composición de la convención, hay varias compañeras que quedaron fuera de esta convención. Entonces se reconfigura la regla para los órganos que, digamos, que se crean a partir de la nueva constitución en caso de que se apruebe, y se considera la paridad como un piso y no como un techo. ¿Por qué? Justamente también considerando que dentro de esa paridad se ingresaría justamente las diversidades y disidencias sexuales y de género, y además pensando en que, claro, que en realidad no tiene por qué ser una perspectiva binaria el repartir los cargos de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que en realidad está bien que se asegure ese piso, pero la potencia de estar en los espacios de decisión política puede ir mucho más allá si es que así llegara a ser. No estamos en ese estadio en este momento, bueno, de hecho el Congreso por eso tiene el 33%, pero si es que así llegara a ser, obviamente que no tiene por qué limitarse a través de un techo y que binarice en el fondo los espacios de decisión política. Así que me quedo por ahí, para no extenderme. Perdón por ser tan larga siempre, por hablar tanto. Gracias, Sofía. Pero no, hiciste un balance bastante completo, digamos, de los logros, avances. Yo en general, cuando empecé a leer el texto, me pareció un texto muy amable, ¿no? De fácil lectura, interesante, abierto. Y tengo la impresión de que en general la recepción, incluso fuera de Chile, ha sido muy positiva. De hecho, se está traduciendo ya
la Constitución, digamos. Por lo menos al inglés ya está traducida el fin de semana pasado, digamos. Ya se va a imprimir en inglés, o sea, se va a difundir. Después yo quiero problematizar un poco sobre el tema de la famosa sala de máquinas. Estuve remirando a Gargarella esta semana y me quedo dando vuelta el tema ahí de, bueno, fantástico, tantos derechos, pero cómo la estructura de poder permite, no permite, cuánto permite modificar hacia adelante. Pero dejémoslo para la vuelta más adelante. Sandra, es tu turno. Pucha, claro, me dejaron para puro decir las cosas más lindas. Porque, o sea, ya los análisis y la constitución, la convención por dentro también, ya Dayana la dibujó bastante bien. A ver, algunas cosas. Yo creo que esto del feminismo es un fenómeno raro, bastante raro, entre todos los tipos de organizaciones que se dan. Y lo digo yo que comparto esta rareza hace tantas décadas, ¿no? Y ha sido todo su transcurso, toda su trayectoria, así como de que nos vamos de sorpresa en sorpresa. Creo que, no sé si en los 80 o los 90, alguien decía que el feminismo era como una ameba, que se iba así colando por todos los intersticios. Y claro, es cierto, ¿no? Es raro que un movimiento tan diverso, tan con muchas vocerías, que no tiene presidentas, que no tiene sede, que no tiene logo, que no tiene nada, no tiene una columna vertebral, sea tan efectivo, ¿no? O tan visible ahora y tan potente en ocasiones. Y eso, yo solamente intentando, claro, sin llegar tanto a una explicación teórica, pero explicarme este fenómeno, me acuerdo de la Julieta Kirchhoff, que decía, son los pequeños gestos de rebeldía cotidianos los que van cambiando la vida, los que van cambiando las sociedades. Y ahora más recientemente la Angélica Illanes dice, las mujeres vivimos una revolución permanente, en la casa, en las calles, en las escuelas, donde estamos, en el lugar que estemos. Y entonces es claro que esa experiencia, esas vivencias nuestras desde la vida cotidiana, de repente cuajan, se sintetizan, confluyen, ¿no? Y vamos produciendo estas cosas que yo no lo veo tanto como, o sea, que es un movimiento de muy larga data, es una lucha muy antigua, pero que de repente damos saltos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ese conflicto del que hablaba la Julieta también, de los nudos de la sabiduría feminista, en los nudos del poder, que es algo que no resuelto todavía por nosotros. No es que no sea resuelto porque no podamos hacerlo, sino parece que no tenemos mayor interés puesto en eso. Y se ve que esta ameba ahora también está en estos lugares de más poder, de toma de decisiones, pero no como algo generalizado. La sensación mayoritaria, a mí me parece, dentro del movimiento, de los movimientos feministas, o de las corrientes feministas más bien, es mantenerse fuera de la institucionalidad. Y bueno, y esa es la que yo comparto, pero veo que también hay coyunturas, hay momentos en que nos sorprendemos a nosotras mismas en esa confluencia en la institucionalidad. Por ejemplo, en el plebiscito primero, en la elección de convencionales, en el papel, pero tremendo,
que jugaron las convencionales allí, y entonces vamos compartiendo estos lugares sin una definición, sin un acuerdo, sin claro, una decisión de hacerlo. Y esto a mí también me encanta porque es una de las bellezas que yo encuentro en el texto de la convención. Son todos estos que las mismas convencionales en sus relatos fueron haciendo. Yo escuché más o menos como 20 de estos discursos de salida, de despedida de los convencionales. Escuché como 20 mujeres. Y me encontré con estas cosas hermosas que decían, por primera vez sucede tal cosa. Lo que en Chile no existe. Aquí estamos en lo que en Chile no existe. Lo que nunca hemos tenido en nuestra historia. Lo impensado. ¿Se fijan? Es una... a mí me gusta mucho que hayan mencionado eso respecto de cosas que sucedieron allí, cosas que quedaron puestas allí, porque no era esta lógica que tienen en todas partes de buscar en el extranjero, en otros países, las experiencias, y la van a buscar, van concretamente, toman un pasaje y van a ese lugar a buscar qué están haciendo en educación para a ver si se puede copiar aquí, o a ver si es una experiencia para que se puede replicar, en fin, y como teniéndole un poco de pudor a ser pioneros en algo, o instaurar esta primera vez, esto lo que nunca sucedió en la historia. ¿Se fijan? Es como una postura distinta ante la vida, y eso me encanta. Me encanta que no haya temor a ser pionero, aunque signifique eso, esfuerzo o incluso algunos errores, pero atreverse al cambio, a un cambio, un cambio no solamente de lo que nosotras hacemos aquí o de lo que nos sucede aquí, sino también, ¿por qué no un cambio para el resto del mundo? Como fue la paridad, por ejemplo. Bueno, y entre muchas otras cosas. Concretamente, respecto de las normas, a mí me gusta mucho, bueno, específicamente en la que participamos, en el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales. Nosotros participamos en esta norma, más de 40 organizaciones en escribir, en diseñar esta norma, más de 40 organizaciones, con más de 200 mujeres y disidencias sexuales, en 8 regiones del país. Y, o sea, fue muy, muy participativa, y logramos 19.500 firmas de respaldo, adhesiones de respaldo. Entonces, esta norma, que es el artículo 27 en el capítulo de los derechos fundamentales, fue súper difícil. Tú parece que, Sofía, decías que nos es difícil este mundo jurídico, y el lenguaje, y la lógica, todo eso, y nos topamos con eso al inicio de la redacción de esa norma, porque había un lenguaje jurídico, había norma, ley, qué sé yo, entonces se traduce casi, es como una pulsión hacia esta lógica o esta cosa jurídica. Y de muchas conversaciones, de estos muchos encuentros que realizamos, sale esta norma que le dice al Estado que debe promover una vida libre de violencia. Y yo encuentro que es absolutamente una novedad
porque todos los gobiernos y el Estado, qué sé yo, por sus mismas características, y además porque los gobiernos son cortos y quieren cosas inmediatas y todo eso, y además hay una necesidad también de esas cosas, se dedican a la prevención, principalmente en la violencia, la prevención, o sea, la prevención de un problema que existe, aminorar el daño, evitar el riesgo, en ese sentido. Y nosotras queremos una vida, no queremos prevenir la violencia, sino queremos una vida libre de violencia. Y en ese caso, la promoción es muy distinta. Claro, también le llaman prevención primordial, pero la promoción va mucho más allá, tiene que ver con ponerse en otra lógica de erradicación del problema, para que no exista, no para prevenirlo, sino para que no exista. Y eso, una lo nota que cambia el switch, inmediatamente cambia el switch de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión y de nuestra acción. Si nosotras promovemos una vida libre de violencia, vamos a trazar caminos hacia esa vida libre de violencia, distinto a cuando nos ponemos en la línea o en el carril de prevenirla. Son ¿cómo se llama eso? Son estrategias distintas para una cosa y la otra. Y entonces, y el camino recorrido ya es parte de esa vida libre de violencia, porque la vamos construyendo desde ya. Y eso a mí me pareció que es una novedad que se permite, que nos permitimos incorporar allí, en un texto que está lleno de estas cosas. Cuando la estaba leyendo y me encontré con el concepto de maritorio, por ejemplo, cuando me encontré con los derechos que los animales son sintientes, todas esas cosas que se fijan que no hay que pedirle permiso a nadie para ponerlas, esas están ahí porque se sienten, porque se viven así. A mí me gusta también mucho lo que han inventado, o sea, que ya es más común en las conversaciones de las feministas más jóvenes, cuando hablan de los sentipensares. Ya no nos dejaron en el plano sentimental y a los hombres y emocional, y a los hombres en el racional. Juntaron, hicieron un concepto en que nos pone en otro lugar. Se fijan, hay cuestiones que todas estas novedades que están en el texto fueron solamente posibles porque por fin una institución tan importante como la Convención, que va a diseñar ni más ni menos que la constitución política de un país, está constituida por el Chile real, por una representación de los que somos. Claro, la Dayana decía, porque claro, era todo, como cambió el aspecto, cambió la forma de conversar, cambiaron todas las cosas en esa institución. Hubo gritos, llantos, peleas, todas las emociones, todo lo que vivimos en el mundo real, porque allí estaban toda la diversidad de personas que somos. Y entonces, que ahora pretendan que es un texto que desune, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si ahí está el Chile, ahí estaba el Chile real, y es ni más ni menos. Me encanta me encanta la figura. Me encanta la figura que hizo la Bachelet. No es perfecta, pero realmente se acerca mucho a lo que siempre soñamos. Yo también. Eso era lo que siempre soñé, eso que vi después en el texto. Y me causa entre pena y un poco de desconsuelo esta derecha miserable, lo que ha hecho, que no ha atrevido en mentir, en descalificar, en denostar y ningunear a algunos convencionales. Es realmente miserable.
se nota que esto tocó a fondo sus intereses y sus privilegios, lo que ellos han defendido siempre. Bueno, eso. Vale. Gracias, Sandra. Bueno, estamos bien en tiempo. Yo creo que tenemos un balance hiperpositivo en las tres exposiciones, digamos, ¿no? Respecto de logro. Igual, no sé si alguien quiere comentar, digamos, o profundizar un poco más. Yo quizás, contrastando un poco con el clima político tóxico que hemos estado viviendo estas últimas semanas, digamos, ¿no? Sobre todo desde los medios, desde las radios, en fin, desde la llamada opinión pública. Tengo la sensación de que, claro, la convención, como dice la Sandra, materializó, concretó, verbalizó algo que venía desarrollándose y que mostró toda su fuerza, digamos, ¿no? Que es lo que yo muchas veces y desde hace algún tiempo señalaba como el potencial de los movimientos sociales de generar cambio cultural, digamos, y cómo el cambio cultural precede al cambio político, o sea, es condición del cambio político. Y yo creo que en ese campo hay avance. Esta convención es muy interesante, digamos, respecto al feminismo, respecto al ambientalismo, respecto a los mapuches, que en mi juicio son como los tres grandes movimientos, ¿está? Pero podemos volver sobre eso, porque algo hay ahí, y para problematizar nomás, lo pongo en relación con lo que dijo esta señora Bodanovich del Partido Socialista, esta tontera en el Mercurio de que el gran error había sido los independientes, bueno, que le han respondido ya a distintos lugares. Me entero además que es vecina mía aquí en la Villa Fre, pero yo creo que vive en las casas y tiene más recursos. En fin, no, pero es una tontera increíble, pero la tontera de Bodanovich tiene que ver con la crisis política, digamos, con quienes vamos a considerar que son actores políticos. Y entonces hay un pensamiento tradicional que el único actor político y el monopolio de la acción política lo tienen los partidos. Entonces una gran dificultad de ver otros actores. Creo que ese es un tema que vale la pena en algún momento darle un poquito más vuelta. Lo segundo, ya no quiero agarrarme a propósito de lo que anuncié de Gargarella, que lo estoy escuchando, no, que es este constitucionalista argentino, véanlo, está en internet, así ponen Roberto Gargarella, la sala de máquina, van a encontrar. Hay una entrevista que le hizo Paulsen, que está bastante buena, porque es sencilla y él le permite exponer su mirada. Pero la tesis fundamental es que las constituciones latinoamericanas son muy buenas desde el punto de vista de la afirmación de derechos, y en ese sentido Chile se pone al día y avanza incluso. Él dice que Chile con esta constitución está claramente en el siglo XXI. Pero desde el punto de vista de la estructura del poder, las constituciones latinoamericanas suelen ser conservadoras. Entonces puede llegar a ser que una constitución esté en el plano de derecho en el siglo XXI y respecto a la relación del poder en el siglo XIX. Entonces yo me puse a revisar también cuánto cambio hay en el campo político. Y la verdad es que hay cambios, pero en general es bastante más moderado los cambios que se proponen, como respecto del cambio en los derechos. Entonces hay un tema ahí fuerte acerca de cómo sigue esto, y en el fondo, cómo la sala de máquinas, entre comillas, los mecanismos del poder vigente, entre otras, por ejemplo, que todos los elegidos no pueden ser destituidos y por lo tanto tenemos que tener un parlamento por 4 años, cómo puede operar en contra de los logros de la convención, digamos. Bueno, y por último, no sé, hay un tercer problema que si alguien no se quiere referirlo, y yo le preguntaría a nuestras invitadas más cómo han visto la recepción de la Constitución en el campo más social, o sea, como que escuchan, que ven. Porque también hay una cosa, que yo estoy de acuerdo con Sandra, que la derecha es muy miserable, por cierto, pero dentro de lo miserable, en general, todos sus rechazos apuntan o al sistema político o a la plurinacionalidad. O sea, aquí los mecanismos del poder y los indios son los dos temas, en general pareciera que evitan, bueno, salvo la iglesia con el aborto, pero evitan meterse un poco en el tema de los derechos. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Bien,
Ya, ofrezco la palabra. Ya hablé mucho. El que quiera nomás levanta la mano. Salud con agüita. Rolando había pedido la palabra. ¿Cuándo? Me pareció Rolando, muy- ¿no? Perdón, yo me voy a tomar, que me quedé pegada. Entonces, Tome. no, era, bueno, un comentario un poco pegado a una pregunta. Yo siempre, del año pasado, cuando tuvimos un taller con Sandra, me quedó rondando mucho unas palabras que dijo respecto de que las mujeres eh, hemos sido invisibilizadas dentro del relato histórico de este canon, ¿no? Un canon masculino. Entonces, un poco esta pregunta, ¿no? De que por qué gritamos las mujeres termina siendo, digamos, por esta negación y que estamos reclamando constantemente nuestra historicidad y nuestra politicidad. Me resuena mucho esas palabras porque creo que da un poco muy en el clavo. Em, y ahora respecto, o sea, escuchando a Dayana y a Sofía y también nuevamente a Sandra, me viene un poco a la cabeza el ejercicio justamente em, de, de haber redactado una iniciativa popular de norma, algo que el borrador, digamos, la propuesta de nueva constitución nuevamente recoge. Entonces mi pregunta tiene que ver un poco con, por un lado y por otro, ¿no? En la gesta, de alguna manera, de cómo se reconocen estas voces que están desperdigadas, digamos, a lo largo de toda la territoria nacional. Hay, al parecer, una necesidad de aparecer en el espacio jurídico y no jurídico, social y no social, de parte de las mujeres, ¿no? El periodo, digamos, de, de redacción de las iniciativas populares de norma era realmente impresionante ver la cantidad, digamos, más o menos desde afuera, aunque tuve la posibilidad de participar brevemente en la redacción esta del artículo finalmente 27, pero me parece que ver constantemente a través de redes, qué sé yo, incluso conversando con gente, con compañeras, todas las mujeres estaban, al menos muchas con las que yo tuve la suerte de conversar, todas estaban participando en una u otra red, en otra iniciativa. Entonces, eso me parece súper interesante. Quería preguntarle a Dayana, a la Sofía, que estuvieron un poco desde dentro, ¿cómo vieron un poco como esa lluvia de iniciativas, en el fondo esa Popular. fuerza y esa populares, de alguna manera también una manera de participación que deja un poco como en manifiesto de que el pueblo, la puebla, ha sido un poco excluida de esos canales, ¿no? Incluso, digamos, en términos como de la convención y qué sé yo, de alguna manera fuimos espectadores durante mucho rato hasta que se abrió esta puerta a redactar normas. Esa, esa, esa final fue una cosa un poco como épica, esa épica, digamos, de redactar, de reunirse, de sistematizar encuentros, de conversar, de reflexionar, de bajar ideas, proponerlas, celebrarlas, estar atenta a las discusiones, las votaciones. ¿Cómo vieron ustedes desde adentro un poco como esa dinámica? ¿Alguien más quiere colocar algún otro tema? ¿Pregunta? Bueno, y si no, mientras tanto piensan, después nos falta tiempo.
Bueno, pero no sé si Dayana, Sofía quieren responder un poco la pregunta de Paulina. Yo quería responder un poco a ambas, ambas asociadas al mundo popular, como durante el proceso y ahora con un texto, con una propuesta ya terminada. Creo que cuando el proceso en sí se toma un plazo importante para la redacción de un reglamento, fue desde ya súper soñador, o sea, que queríamos que entraran todos. Ya habíamos entrado por primera vez un órgano político tan diverso, pero aún así creíamos que las herramientas y los mecanismos de participación popular tenían que desbordar. Pero sin embargo teníamos también, por otro lado, este acuerdo por la paz que nos había permitido un quórum, que tenía un tiempo establecido, y nuestro mayor enemigo en ese momento siempre fue el tiempo. Entonces, ver cómo nosotros desde dentro tratábamos de impulsar el reglamento que estableciera los mecanismos, que deliró con un plebiscito intermedio para que en realidad existiera un mecanismo de democracia vinculante dentro del proceso, que era en verdad imposible llegar, siempre fue con el objetivo de que las organizaciones que habían iniciado este proceso, porque este proceso no nace de la clase política, los mismos que trabaron muchas de las discusiones dentro, los mismos que moderan el debate o moderan las normas en sistema político, allí se fue a poner, ahí se fueron a instalar con el fin de no perder el poder. O sea, es como al final las organizaciones sociales lamentablemente no quedamos con espacio para volver a incidir en un espacio político. Ya vamos a tener que rebuscarla para ver cómo volvemos a irrumpir, porque protegieron tanto aquello que no nos dejaron. Y lo mismo pasa un poco con las iniciativas populares de norma, que al final logran primero organizarse, que tiene que ver con el ejercicio que hablaba Sandra, que hacen, por ejemplo, para el artículo 27, para lo que termina siendo el artículo de educación, en verdad, en más de una hora, el cabildo, los cabildos que se levantaron por la vivienda, y pensar de que hoy eso, el derecho a la vivienda digna y adecuada es uno de los más puestos en discusión, el que más la gente te pregunta en la calle. Es como, primero vemos desbordar esta fuerza, y mientras nosotros estábamos tejiéndonos para que realmente fuera participativo, para que en el tiempo que teníamos pudiésemos escuchar esas voces que ya estaban, que venían trabajando, el sistematizar, el que muchos gente del área jurídica haya puesto sus conocimientos al servicio de los pueblos, la generosidad de las compañeras de Abofen, de las compañeras de Humana, de las compañeras de la red contra la violencia, de Duras y de infinitas organizaciones que se tejían y que tratábamos de llevar, de ser concretos también, porque queríamos pedirle demasiado a la Constitución con esta esperanza de darlo todo, y ver que mientras nosotros estábamos en eso, la derecha tenía una campaña de desprestigio a la convención, de desprestigio a todo, que en verdad nos ganó un año de trabajo. O sea, nosotros lamentablemente se tienen que suspender las semanas territoriales por un tema de tiempos que no nos iba a permitir llegar, y también nos desvincula con el territorio. Entonces, lo enriquecedor que fue la parte de la participación popular, de saber que las normas están escritas por la ciudadanía, organizada por quienes quisieron participar, pero que por otro lado tienes los sectores que al final terminamos igual, que estamos más lejos. Nosotros somos de Tocopilla, entonces era muy difícil venir, y hoy nos encontramos, y respondiendo a Mario, es un poco con esta desinformación, con un desconocimiento de la población de un trabajo que lo que más tuvo fue entrega popular, amor, y que por lo demás es histórico. Entonces es muy difícil llegar. Nosotros no hemos dejado la calle, salimos como de la escuela, yo todavía estoy en la escuela en este momento, se fueron todos, me dejaron la llave para cerrar, para poder ir a una población, a una organización de mujeres, para trabajar con los campamentos, que de verdad no recibió la información tal cual nosotros esperaríamos que hubiese llegado,
porque no tuvimos el tiempo, era imposible hacer ambas cosas. Entonces, está el trabajo, es muy difícil llegar, porque está como esto, es que nos van a quitar las casas y una serie de campañas ordinarias, en verdad, vergonzosa, que juegan con la inteligencia de la gente, pero cuando uno logra entrar y logra un poco hacer un relato breve de esto y del resultado, la gente tiene mayor disposición a aprobar de lleno por un lado y de también comprometerse a difundir. Porque hay un sector que dice, no, yo apruebo, pero tampoco aprueba convencida de que fue redactado porque que tenía características particulares que lo hacen un órgano especial dentro de toda la historia política, pero no conociendo las normas. Entonces, para poder ir a enfrentar y buscar más adhesión, necesitamos que conozcan las normas. Y ese es el trabajo más profundo, la educación popular, que no se acaba de aquí al 4 de septiembre, independiente de lo que pase con el texto. Pero poner en valor que hubo un trabajo de verdad importante de la organización. O sea, nosotros lo que hicimos adentro, y creo que Sofía ahí puede profundizar, fue defender lo que habían presentado las mismas organizaciones en las cuales nosotros algunas participábamos, por ejemplo, con el tema de la vivienda, del agua, que fuimos parte también desde la calle impulsar eso. Entonces, como la genuidad que tiene este proceso y el corazón real de los pueblos, me da mucha pena pensar que hoy día la gente, y que lo dijo recién Mario, sea igual un poco mezquina y que piense que porque hay indios y porque es un discurso que instalaron, como que ahora los indios son privilegiados y que pueden así, porque abiertamente es así. Es que van a matar a alguien y van a tener otra justicia. Y el desconocimiento es tal que hay que explicarlo con peras y manzanas y tener el texto. Entonces ha sido muy desgastante dedicar el tiempo que queda a desmentir noticias en vez de fortalecer las normas que en verdad vienen a dar respuesta a las problemáticas. Acá, cuando uno dice la Cámara de Senado desaparece, la gente lo celebra. O sea, seguimos convencidos de que esta clase política no representa a nadie. Y hoy tenemos a un sector que está cocinando sin preguntarle a nadie las normas que quiere modificar, con una falta de respeto enorme a todo el trabajo que hicieron las organizaciones sociales, y son los mismos partidos políticos. Entonces, ahí queda un gran desafío, un largo camino, que esto no acaba para nosotros. O sea, siempre a mí me encanta recordar que para nosotros toda la vida es continuar, independiente de lo que pase en esta decisiva votación. Dayana, esta consigna toda vida es continuar, ¿es una idea tuya? ¿Viene de algún lugar o no? Me encantó. No, o sea, como en verdad de los zapatistas que tienen ahí su largo camino. Claro. Entonces, como nos queda, y aparte que es una realidad, o sea, salir y explicar como al mundo popular, o sea, a mi apoderada, yo soy profesora de una escuela pública municipal de Tocopilla, todas las escuelas tienen un 86% de vulnerabilidad, vulnerados, de niñeces vulneradas, por un sistema que nunca los vio. Entonces, como poder decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto, todo lo queremos que sea urgente, porque lo hemos esperado tanto tiempo, pero lamentablemente no es urgente. Y lamentablemente no tenemos como la varita mágica que diga, oye, ¿sabes qué? El libro está hecho y mañana somos todos felices y vamos a tener educación y salud y trabajo y vamos a poder participar, porque inclusive la gente es distante a la política. Nos hicieron tanto daño que hicieron que la gente diga, no, así como la clásica frase, si yo no trabajo no como, y desde ahí la política no me importa. Entonces, como de construir toda ese tema instalado en el inconsciente es muy difícil. Y es como explicar, nosotros hacemos parte de la estructura ósea, pero falta la musculatura, faltan las articulaciones, y eso es otra parte del proceso. Entonces, y hay que ser concreto, hay que ser claro, porque si no, de verdad la gente va a estar al día siguiente de la convención
o del plebiscito diciendo ya, ¿qué pasó ahora? Y también con, ser claro en que no hay una tercera vía, o sea, esto se aprueba o se rechaza, y sin duda hay que ser muy claro en que esta constitución, o sea, o la constitución vigente hoy, no tiene nada, no tiene ni un 1% de la constitución propuesta, entonces ese miedo instalado al otro como una práctica muy antigua y eternamente usada. Yo tengo más cosas ahí como para comentar, ¿eh? Me gustó tu intervención, Diana. Pero alguien más que quiera, no sé, si Sofía, tú querías complementar la respuesta. Ay, me emociona la Dayana siempre. Siempre me emociona mucho escuchar y tener estas conversaciones también sobre la reflexión que surge a partir del proceso, ¿no? Porque también fue todo muy sobre la marcha. O sea, yo creo que ahora recién, y de cuando estuvimos ahora en Tocopilla haciendo campaña, pudimos darle estas vueltas también a lo que había pasado dentro de la convención y estas falencias que tienen por un lado ciertas cosas y por otro lado como cuáles son las fortalezas del texto y lo difícil que también es llegar en este espacio temporal que estamos con la campaña del rechazo iniciada ya hace tanto. Y creo que una de las cosas más y uno de los momentos más bonitos en ese sentido de la articulación feminista fue la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, porque sabíamos que era una norma súper compleja, ¿no? Y que dio cuenta de esa potencia, o sea, de la amplitud que tenía por un lado la colectiva feminista y de tener que poner a todos los colectivos a disposición y bueno, desde como, obviamente que en nuestros sectores no había tanto problema, pero obviamente que los independientes, los neutrales, el colectivo socialista se descolgaban votos a cada rato. E incluso esa parte que tiene que ver como la ley va a determinar el ejercicio de estos derechos, tiene que ver con un poco las peticiones que vinieron de ese lado, pero el hecho de haber tenido un escenario afuera todo el tiempo de la votación, con los pañuelos verdes, o sea, da cuenta de lo mucho que avanzamos en estos años, ¿no? O sea, después del aborto en 3 causales del 2017, pensando en lo que había pasado en el Tribunal Constitucional del 2008, con la píldora el día después. O sea, es impresionante el trabajo y la articulación, o sea, lo que logra y de alguna manera lo que puede articular esta lucha feminista en los espacios institucionales, y como ahí me tomo lo que decía Sandra, ¿no? Como en algunos momentos nos vemos en esa encrucijada de la institucionalidad y le damos, o sea, como creo que en esa línea, como pensando un poco en lo que decía Paulina, para nosotras fue así, y en la equipa, por ejemplo, cuando trabajamos con Dayana, con la Dani, tanto dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales como mismo pueblo constituyente, incluso como los espacios feministas y la forma en que se disputaba el feminismo era así, era como, bueno, hay que darle, y si tenemos que salir a convencer a todo el mundo, bueno, hay que convencer a todo el mundo nomás, pues si tenemos que salir a funar a la gente que quiere votar en contra, bueno, hay que hacerlo también. Entonces, ponerse con todo en realidad, y también con la amplitud que eso significa, ¿no? Porque incluso, claro, o sea, el colectivo socialista e independientes neutrales no necesariamente era gente con la que trabajábamos tan directamente, más allá de que eran parte de los 2/3, ¿no? Pero que dentro de la colectiva feminista eran aliadas políticas. Y eso era muy interesante también poder dar esas discusiones y tener esos espacios en común. Ahora, con respecto a la llegada de esto, creo que, claro, con lo que tiene que ver con los avances feministas son súper sentidos en general y súper respetados cuando uno los plantea en los espacios. En los talleres que a mí me ha tocado hacer, tanto allá en el norte como en Santiago, y ahora también que estaba en algún espacio en el sur, en general, claro, como que son cuestiones que parecen ser muy aceptadas y no causan mayores preguntas. Más bien causan más sorpresa o como más felicitaciones como para haber logrado tanto, por así decirlo. Pero sigue siendo muy problemático cuestiones, claro, como la vivienda,
como el sistema de salud, como la plurinacionalidad, como el pluralismo jurídico. Son las típicas preguntas que en realidad salen. Y también, claro, el derecho preferente de los padres de escoger, que está igual casi, de hecho, en la nueva constitución, o sea, sigue diciendo que los padres y tutores pueden escoger la educación de sus hijos. Pero bueno, siguen siendo dudas que se han instalado también como en base a mentira. Y que eso, pues como decía la Diana, es súper difícil también hacer una campaña desde el simplemente salir a desmentir cosas. Eso ha sido muy complejo, muy, muy complejo. Pero cuando uno, es verdad, cuando uno entra ya a discutir, las cosas se van de algún modo acomodando en la conversa, ¿no? Como decir, bueno, ya en realidad esto igual está reconocido a nivel internacional. O sea, como que cuando uno dice eso, por ejemplo, con la plurinacionalidad, o sea, como, oye, pero si igual el convenio 169 de la OIT igual existe hace rato y está reconocido en Chile hace rato, o sea, no es tan novedoso en verdad lo que estamos haciendo. Ahí como que las cosas se vuelven un poco más livianas. Pero de buenas a primeras yo creo que cuesta, no es tan simple. Y yo creo que en general los medios de comunicación han potenciado ese discurso racista de una manera muy, muy compleja y por eso también me interesaba dar cuenta de la interseccionalidad como un valor también de la propuesta de nueva constitución. Como considerando que en el fondo tampoco es como que el feminismo esté por un lado y la plurinacionalidad por otro, ¿no? Y con respecto a la sala de máquinas, como decía Mario, bueno, ese es el gran problema, creo yo, de nuestro tiempo. O sea, creo que es un problema que va mucho más allá de Latinoamérica, por así decirlo, y de las constituciones que se han creado en los últimos años. Creo que esta convención tiene esta particularidad de decir, o sea, bueno, o sea, de tener una, o sea, tenía un problema esta convención con el concepto democracia vinculante. Cada vez que nosotros queríamos instalar ese concepto dentro de alguna norma, salía como todo el sector como más como de la centroizquierda, por así decirlo, decir como no puede haber democracia vinculante. Y lo logramos solo creo que en dos normas, una que tiene que ver con educación, con los proyectos educativos, y creo que otra relacionada con democracia o sea, participación en contextos regionales. Entonces, En las asambleas regionales está, y en claro, las asambleas comunales no está. En la claro, asamblea comunal queda simplemente como consultiva e incidente. Y dije, yo pensé, este concepto que inventaron, porque en el fondo es nada, pues como, y en Chile si no es vinculante no es. Y de hecho, en el plano municipal, si tiene sentido, no vamos a tener democracia local tan fácilmente. Pero me encantó que por lo menos a nivel regional quedara, porque sí. si eso le da poder a las asambleas regionales, porque si no también serían retórica, o, en fin, no Serían funciona. peor que los core actuales, No, básicamente. no, Entonces, sí, o sea, de hecho, claro, el concepto era complejo, o sea, no era simple de instalar. sí, Y en general era extraño, porque o sea, cuando se definían los tipos de democracia, igual había digamos, un amplio reconocimiento de que la democracia no podía ser solo representativa. Eso era más o menos un acuerdo. E incluso queda reconocido como democracia representativa, directa y comunitaria. Sin embargo, cómo se plasma eso a lo largo del texto, eso es extrañísimo, creo yo. Eso es muy extraño y en realidad da cuenta de que hay una apertura democrática, como una apertura, un reconocimiento de mayor democracia, pero que en la práctica no sabemos muy bien cómo eso va a funcionar. Más allá de las iniciativas populares de ley y los mecanismos que se señalan que son bastante pocos. Ahora, creo que la forma en que esa sala de máquinas puede ir avanzando, no como está ahora, y bueno, probablemente tampoco va a ser la que está ahora, sean siendo realistas de cómo está la cosa, creo que tiene que ver justamente con el Estado regional, tiene que ver como, porque si hay una cosa que es transversal y que era de hecho, una de las comisiones más transversales dentro de la convención era la comisión de forma de Estado. De hecho, era muy extraño, porque la comisión de forma de Estado no se peleaba nunca, o sea, estaban todos súper de acuerdo, y la comisión de sistema político no llegaba nunca a acuerdo. Entonces,
y también había un problema ahí justamente en que la forma de Estado se pensara así en el sistema político, justamente, ¿no? O sea, porque son cosas que deberían haberse pensado de forma conjunta. Ahora, eso no fue así y terminó pasando una cosa llamada Cámara de las Regiones. Sin embargo, yo creo que al final no es tan mala la idea de la Cámara de las Regiones, pensando en esta representatividad regional, al final de cuentas, ¿no? Cámara de las Regiones es un logro porque lo más cercano estaría en la época de la llamada anarquía, digamos, antes del 28, de 1828. Porque de ahí para, o sea, justamente la Constitución del 33, el mayor logro, entre comillas, de la élite, fue dejar a Santiago como, bueno, Estado unitario y afirmar Santiago como principio fundamental. O sea, la oligarquía está en Santiago y manda desde Santiago. No, yo creo que el mayor cambio, desde el punto de vista de la forma de Estado del sistema político, está ahí. Sí. Y ese me parece que es un logro, ahí hay un logro también importante, y hay que ver que se puede implementar, y ojalá que las regiones lo jueguen, digamos, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental. Ahora yo, como solo para terminar mi comentario, y para irme más en bola en ese sentido, creo que en general, desde los movimientos sociales, esto lo conversamos mucho con Dayana, por eso me emociona también cuando nos escuchamos nuevamente, ya que estamos lejos ahora. Es que en realidad, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos, todavía no tenemos un lenguaje para pensar el sistema político. No. Creo que estamos como en un momento en que la convención nos planteó la pregunta, y fue muy complejo saber y entender cuáles eran las implicancias de esa respuesta, y luchar como contra la tradición del presidencialismo, por ejemplo. E incluso más allá, ¿no? O sea, yo lo pienso así, más allá, como contra la división tripartita de poderes, o sea, como contra esta idea montesquiana de que hay 3 poderes del Estado, o sea, que es siglo XIX, post-revolución francesa, que yo creo que ni siquiera eso hay que pensarlo como algo dado, o sea, más allá de todos los órganos autónomos que también se crean o se mantienen de la Constitución del 80, pero creo que ahí hay una cuestión importante en términos de cómo repensamos el poder que nos toca como tarea, digamos, y que también en esa línea creo, por ejemplo, que la Constitución haya dejado abierto a organizaciones políticas, no definiendo partidos políticos o no dando cuenta de un capítulo de partidos políticos propiamente tal. Bueno, es lo más terrible que le pasa a los partidos, obviamente, pero también es una tremenda oportunidad para repensar tanto el sistema de partidos políticos como también en esa teoría decimonónica clásica como el partido político como el mediador entre la sociedad civil y el Estado, que es como el clásico, porque en la Facultad de Derecho están todos así, pero o sea, es como lo peor que pudo haber pasado que no se definen los partidos políticos, o sea, como que la Constitución no funciona porque no define los partidos políticos. Básicamente eso. Entonces, como redefinir esos criterios. Toda la sociología chilena tradicional, Garretón y compañía, toda está fundada en la idea del partido como mediador. Exacto. O sea, el civil y el Estado. Ahí está el partido. Claro, y son los partidos los únicos que tienen este rol de pensar en el bien común, porque en realidad los independientes o los movimientos sociales piensan solamente desde su parcela. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, también como esas ideas están súper anquilosadas en la teoría clásica, es como momento de salir, bueno, y ahí retomando un poco también como lo de las semanas anteriores, ¿no? Como, ¿qué es lo que van a hacer los movimientos sociales ahora, ¿no? O sea, van a construir partidos, van a repensarse en esta lógica de organización política, cómo se sigue disputando las ganadas que siguen, ¿no? Pensando en que hay que tomar una posición frente a ello. Y qué nos queda también en ese sentido como de cómo reconstruir y cómo repensar los organismos de toma de decisión y del poder a niveles locales, pues, que es donde se abre más la democracia directa. A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra? Yo estoy súper estimulado por la Sofía. Puedo seguir, pero por favor, no quiero monopolizar la palabra. Quería un poco expresar ¿Sí?
¿Se escucha? Porque tengo muy mala señal. Sí, sí, se escucha bien, Rubén. Adelante. Mira, quería expresar un poco desde acá de la visión desde el campo, porque igual yo valoro el trabajo, ¿no es cierto?, que se hizo desde las distintas visiones que tienen una posición rupturista con un modelo de desarrollo, porque al final el sistema político, la estructura del poder, etcétera, tienen que ver con un modelo de desarrollo. Y cuando nosotros apuntamos a hacer un modelo de desarrollo alternativo, es donde estamos moviendo todo para que todo siga igual, porque la idea ahora es sacar el desarrollo, ¿no es cierto?, de la terminología nuestra para poder avanzar en los cambios sociales. No podemos hablar de desarrollo, porque desarrollo es una palabra que ya está viciada, que es el motor, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, satisfacer estas demandas de vivienda, estas demandas de programas hacia el pueblo pobre, ¿no es cierto?, con una máquina que produce plata a través del extractivismo. Eso yo creo que ahora todo va a ir decantando y va a ir apuntando hacia esa dirección. Y nosotros desde los campos, yo con la visión acá de nuestra organización, que toma los lineamientos de la agroecología, establecemos que no tenemos cabida, o sea, no hay cabida, no hubo cabida tampoco, porque a lo más llegó el discurso ecologista, ¿no es cierto? Y nosotros no estamos hablando de una agroecología, de una agricultura ecologizada, sino que estamos hablando de agroecología en cuanto a que el campesinado, ¿no es cierto?, como sujeto histórico, proveedor de alimentos, haga, funcione, pero funcione, ¿no es cierto?, en lineamientos totalmente contrapuestos a lo que son esta visión de agricultura que tú, bueno, por lo demás viste acá, pues, Mario, en cuanto a que no hay necesidad, ¿no es cierto?, de entrar a esa cadena lógica de que yo necesito producir, necesito insumos o tomar la naturaleza como recurso, pero esa lógica de volver a generar que somos capaces de realizar nuestros propios sistemas, nuestra vida con nuestros propios medios de vida, con nuestros propios conocimientos, es una cosa que en estos momentos el planeta es acuciante, o sea, de dejar de entender, ¿no es cierto?, que a través del salario vamos a ir recibiendo respuestas, ¿no es cierto?, para satisfacer nuestra necesidad de vida, es una cosa que yo creo que acá a lo mejor todavía está en pañales, pero en muchas latitudes está tomando mucha fuerza y mucho brío. Y eso yo no me podría extender más, porque de hecho en la situación nuestra, en los campos, seguimos trabajando independiente del 4 de septiembre. Yo digo, el apruebo con reforma y el rechazo con reforma, ¿qué diferencia hay? O sea, estamos jugando un juego, ¿no es cierto?, nuevamente, que es un juego que jugando con el poder, como que nosotros, los poderosos, con una constitución a la altura de la ecuatoriana, de la boliviana, de la venezolana, y ya vemos en el andar donde están, vamos a tratar de hacerle mella a este modelo de desarrollo, siguiendo con esa herramienta. Entonces, bueno, es lo que yo sé que la teoría revolucionaria se construye. Yo sé que uno de los grandes análisis que me deja el proceso UP a mí es que no es tanto los errores, los desaciertos, ¿no es cierto?, sino que en ese discurso no estaba completo. Y se ha ido completando, afortunadamente se ha ido completando desde los feminismos, desde los ecologismos y desde, por supuesto, este sujeto histórico, el campesinado, que produce el alimento para el conjunto de la sociedad, y que si rescatamos ese alimento como una mercancía, le sacamos la connotación de mercancía, para nosotros es nuestra lucha prioritaria, o sea, dejar de que el alimento circule como mercancía, yo creo que por ahí es la base de sustento para cualquier transformación estructural que se le pueda hacer al modelo. Eso. Bueno, gracias, Rubén. Yo dije al principio que había estado escuchando una entrevista a Patricio Guzmán a propósito de su documental, y Patricio Guzmán siempre vincula a Lupe con este tiempo, ¿no? Que pocos se atreven a hacerlo, digamos, que es muy, como que Lupe, la tendencia es que Lupe hay que enterrarla, digamos, pero la verdad es que la propia sociedad se encarga de reactualizarla cada tanto, digamos. Ya, pero esa es otra discusión. Yo no sé, quería nomás complementar a propósito de lo que decía Sofía, que claro, que han abierto muchos desafíos, pero tal vez el desafío principal desde el punto de vista democrático tiene que ver con la participación popular, cómo el pueblo se hace parte de los procesos. Y yo creo que ahí ese es un campo, claro, que el punto de vista institucional es débil, pero el punto de vista social tal vez no es tan débil. Y en ese sentido, a lo mejor ahí los movimientos sociales tienen mucho que aportar, digamos.
en el sentido que los movimientos son capaces de movilizar, son capaces de convocar, son capaces de abrir conversación en distintos espacios. Y el tema tal vez no va a hacerse partido, sino que potenciar esas capacidades, digamos, esas capacidades de influir en la sociedad. En fin, es re complicado, digamos. Yo creo que, claro, justamente el límite de la convención fue que no terminó de resolver bien esa relación con la sociedad. A ver, ofrezco la palabra porque tengo una llamada. No sé qué. Ya, resuelta mi llamada. Bueno, pero digamos, lo que quiero decir es que hay, o sea, a ver, el tema de la sala de máquina, en el fondo, ya está en movimiento. O sea, esta reforma en la Rincón, en fin, y estos acuerdos incluso que propuso las coaliciones Boric, están en esa dirección, digamos. Y una de ellas es la vuelta al presidencialismo por la vía de reducir al presidente los proyectos de ley que implican gasto público. Y ese es clave dentro del presidencialismo, digamos. O sea, solo el presidente puede poner leyes en que está implicado el gasto público. Es maldito. Eso ya está en camino, digamos, ¿no? También, otra parte de los acuerdos es acotar bien los temas de la justicia y precisar muy bien hasta dónde alcanza la justicia para los pueblos originarios. O sea, en el fondo, el ajuste a la sala de máquinas desde el poder, yo creo que ya está en desarrollo. Y probablemente va a ser la estrategia tanto de la derecha como también digamos, como también del Frente Amplio, de la exconcertación. O sea, toda la clase política va a tender a concordar, digamos, algún tipo de acuerdo. Yo creo que eso está en desarrollo. El problema es que, claro, puedo meterles cuña, digamos. Sí, yo sin ser esquemático, creo que la única manera de cuña es con un pueblo que esté más activo, digamos, que esté más movilizado, que esté generando más iniciativa, digamos, que tenga mayor visibilidad, porque la verdad es que tanto el poder de los medios nos invisibiliza todo lo popular, y el poder del Estado también invisibiliza. O sea, hay una doble invisibilización. Y por lo tanto, el problema de cómo la sociedad tiene capacidad de expresarse y vencer estos obstáculos, ese es como el tema tal vez más de fondo. Bueno, estoy diciendo algunas generalidades, pero igual me dan vuelta. Porque además, sí, yo no creo que gane el rechazo, sinceramente, pero si llegara a ocurrir, efectivamente, primero, salir de la depresión va a ser un ejercicio fuerte, porque nos va a golpear, digamos, nos va a golpear mucho. Pero hay que estar dispuesto a ponerse de pie, digamos. Por eso es que la vida es continuar, digamos. Me gustó la consigna, es como, sí, va a haber que volver a algún tipo de consigna de ese, como decía el presidente uruguayo, ¿no? El Mujica, de que en realidad lo importante después de una derrota es saber ponerse de pie. No quedar sumido en la derrota. ¿Cómo te levantas? Esa es hay que estar prevenido respecto a esas cosas. Ya, pero todavía tenemos algunos minutos. Te ofrecía la palabra. Yo solo quiero preguntarle que estuvieron en terreno hace poco, en campaña, ¿cómo ven el pulso de los territorios? Porque sabemos todos los problemas que hay con la encuesta y la credibilidad que tienen, partiendo por la cadena y todo eso, pero ver tantas encuestas diferentes a 3 semanas del plebiscito, dándole la victoria por 10 u 8 puntos al rechazo, a mí me tiene con depresión hasta el punto. Entonces me he transformado en un bot del apruebo por redes sociales, pero no sé si eso será suficiente. Entonces quiero saber cómo lo han visto ustedes desde el territorio específico donde estuvieron trabajando o haciendo campaña. Dani, algo dijeron ya, creo que todavía ha salido, pero de todas maneras, bueno, vale la pregunta. De todas maneras, que para tu depresión, te complemento que hoy día viene un artículo en el Clarín de una empresa europea que hace un estudio en Twitter y que hace un seguimiento de casi 2 millones de usuarios. Y ahí la prueba gana como por 10%, 10 o 15%. Me quedé súper impresionado hoy día en la mañana, a mí me levantó el ánimo.
O sea, otros estudios abren otras alternativas, y este es el último, estudio de 1.770.000 más o menos Twitter, en que la apruebo está encima del rechazo, pero significativamente, lo cual no está mal. Bueno, pero tienen la palabra ustedes, Dayana y Sofía, a propósito de la pregunta de Daniel. Que algo ya dijeron, pero si quieren agregar algo más. No reiterar que está muy complejo, o sea, acá en el norte nunca ha ganado la derecha. En la comuna de donde yo estoy, Calama, hay un despliegue de las organizaciones sociales dándolo todo en este momento. Mucha organización para poder llevar el texto. Sin embargo, tenemos varias incertidumbres. Primero, que no sabemos de cuánto va a ser el número de las personas que van a votar efectivamente. Y por otro lado, el tema de que acá en esta zona la última votación ganó París. En el norte, en la segunda región. Entonces eso nos tiene ahí con la esperanza intacta, con la insistencia y todo lo demás, pero creo que es un gran desafío y que aquellas personas que quieren que esto se apruebe deben, de cualquier trinchera, colaborar, porque no se va a aprobar por arte de magia. Sobre todo con la campaña de desinformación que está instalada y que acá nosotros tenemos, si tú no tienes cable, tienes dos canales, el Mega y TVN. Esa es nuestra realidad para la gente que tiene antena. Entonces, como preocupante. Obviamente no deja de ser preocupante la situación. Pero he visto encuestas, bueno, me imagino que tienen cero credibilidad las encuestas en Chile, pero tengo la esperanza y no sabía aquella que nombró Mario recién, así que vamos a revisar y a insistir, porque nos quedan 2 semanas para darlo todo, así que en eso estamos. Yo solo quería agregar que estuve en un taller la semana pasada donde estuvimos analizando por qué hay menos fiebre apruebística en este apruebo, y una compañera decía algo que me pareció muy, muy interesante, que para el primer apruebo era como muy general todo, porque era como simplemente aprobar una nueva constitución en abstracto. Entonces era mucho más fácil ser un apruebista y salir a hacer campaña por el apruebo también era más fácil, porque era simplemente decir quiero otra constitución y no esta, no la del 80, no la de Pinochet, no lo que ya todos sabemos básicamente. En cambio ahora mucha gente no sale a hacer campaña porque no sabe cómo defender la nueva constitución, porque dice, pucha, es que yo no estudié derecho, no cacho, no conozco el lenguaje, no, ¿cachai? Como que me costaría responder una pregunta. No es que no vaya a votar a prueba, pero no, me da miedo que la gente me pregunte así como algo y yo quede así como de gil. Y entonces no saber qué decir y bueno, entonces me digan, por eso voto rechazo. Entonces estuvimos hablando harto de eso, ¿no? De lo complejo que es hacer campaña para gente que no ha tenido una participación más activa en el proceso, directamente con alguna organización, con alguna convencional, o que a lo mejor saben de algún tema en particular, como podrían defender algo a lo que se dedican, más como, no sé, pues, como educación, por ejemplo, o salud, por ejemplo, pero si te preguntan de otra área, como que quedaría así como medio en nada. Entonces que simplemente es eso también, ¿no? Que hay como, y que bueno, que obviamente que hay mucha gente que ha podido ir a talleres y hacerse el espacio de autoformación, pero que bueno, que la precariedad de la vida tampoco alcanza para todo, para que mucha gente pueda estar en esos espacios a veces. Entonces no es tan simple como la primera vez que había una masividad mucho más potente y más simple en esa línea de poder defender lo que se pensaba con el apruebo. Oye, en esa línea, como tenemos que ir cerrando, pues estamos ya pasados,
nosotros en ECO construimos un material con varios de ustedes que se llama Movimiento Social y Nueva Constitución, donde le pedimos a las mujeres, a las del MAT, a los profesores, en fin, y a la Sofía sobre el sistema político, que en 2 o 3 páginas dijeran de qué se trata el movimiento y cómo les fue en este proceso. O sea, esto mismo que hemos estado haciendo así en conversación, poder ponerlo por escrito y en un lenguaje sencillo y en pocas páginas. Bueno, ese material ya está en la página de ECO, www.ongeco.cl. Se llama Movimiento Social y Nueva Constitución. O sea, es un material pedagógico porque describe el movimiento y dice cómo le fue. En el agua, en la vivienda, a los profesores, a las mujeres, a los ambientalistas, a los mapuches. Están como 5 o 6 movimientos, está explicado. Y después Sofía al final hace un articulito sobre el sistema político. Entonces, está muy sencillo y está. Seguridad social también. Claro. Bueno, nos quedamos acá. No tenemos programado el próximo taller. Yo creo que vamos a tener que hacerlo inmediatamente después de las 4, porque ya estamos demasiado encima. Entonces vamos a tener que hacer un taller de balance probablemente y después reprogramar cómo vamos a querer seguir pensando para adelante. Así que suerte, ánimo, buen como Tiene que ser un taller de celebración. Sí, Sí, necesitamos Pongámonos taller. optimistas, sí, sí, vamos a celebrar. vamos a celebrar, exacto.